Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer este cactus, que es muy fácil de realizar. Está compuesto de 3 piezas. La pieza más pequeña tiene 5 centímetros de la altura, la pieza mediana tiene 6 centímetros de la altura y la pieza más alta tiene 7 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 2,5 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Vamos a necesitar también un poco de alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, y hacemos 20 puntos de cadeneta. Marcamos el último punto de la cadeneta, subimos otras 3 cadenetas más y en el punto marcado hacemos un punto deslizado. Saltamos 2 puntos de cadeneta y en el tercer punto hacemos primero un punto alto, 3 puntos de cadeneta, un punto deslizado. Y repetimos. Hacemos otro punto alto en el mismo sitio, en el mismo punto de cadeneta. Un punto alto, 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Y hacemos otro punto alto en el mismo punto, 3 cadenetas y un punto deslizado. Ahora vamos a hacer lo mismo en el siguiente punto de la cadeneta. Hacemos primero un punto alto, 3 cadenetas, un punto deslizado. Otro punto alto en el mismo sitio, 3 cadenetas y un punto deslizado. Repetimos una vez más, un punto alto, 3 cadenetas y un punto deslizado. Repetimos esta serie de 3 puntos altos en todos los puntos de la cadeneta que nos quedan. Rellenamos todas las cadenetas y para terminar hacemos 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos hecho los 3 puntos altos. Un punto deslizado, un punto de cadeneta para asegurar, cortamos el hilo y cerramos el punto. Hacemos un nudo de los 2 extremos y cortamos los hilos. Colocamos el cactus. Dentro del cactus vamos a colocar un alambre. El alambre tiene que tener un poquito más que la altura del cactus. Uno de los extremos doblamos pero no lo aplastamos. Y el otro extremo también doblamos y lo aplastamos del todo. Y ahora con este extremo
colocamos el alambre dentro del cactus. Aquí en la parte de arriba echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y escondemos el alambre. Estiramos un poquito el cactus sobre el alambre para que se separen los motivos. Y aquí también echamos un poquito de pegamento de silicona caliente para que el cactus guarde la forma. Aquí ya tenemos el cactus terminado. Hacemos otras dos piezas o la cantidad que nos guste, un poquito más grandes. Esta pieza empecé con 25 puntos de cadeneta, un poquito más grande, más alta. Y esta pieza tiene 30 puntos de cadeneta. Ahora los cactus podemos colocar en una maceta. Voy a aprovechar la maceta que hemos hecho en uno de los videos anteriores. La maceta tiene una base incorporada, una base rígida, así que es simplemente clavar el cactus dentro de la maceta. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.